Bienvenidos a La Vanguardia. Hoy hablaremos de dos modelos de ataque a Occidente. Uno es el Tren de Aragua, que tiene a su vez dos modalidades en el análisis que vamos a hacer hoy día. Uno es en tanto que criminalidad internacional y el otro es como infiltración en las migraciones que se producen en toda América, no solamente en América del Sur, sino también en Estados Unidos y Canadá. Y el otro elemento que vamos a analizar son los espías rusos en el Brasil. Ambos casos han levantado mucha polvareda, se ha generado una polémica muy grande. Hay mucha gente, incluso periodistas e intelectuales, académicos, jueces en Estados Unidos, servicios de inteligencia que no creen que el Tren de Aragua, los espías rusos tienen como propósito una relación con el gobierno de Maduro, con Rusia, con los gobiernos internacionales para la destrucción de Occidente. Entonces, vamos a analizar esos dos elementos y nuevamente bienvenidos a La Vanguardia. Siempre vale la pena partir de un concepto. Y eso no lo dice la prensa internacional. Recientemente, ahora en junio de este año, acaba de salir el memorándum de inteligencia del FBI que declara o considera al Tren de Aragua una organización terrorista, una organización criminal y además la considera asociada al gobierno de Maduro. Eso que aparentemente es obvio ha despertado una serie de disensiones en Estados Unidos y en el mundo con esta creciente ola antitrumpista, antinorteamericana que se va dispersando por todas partes. Entonces, la pregunta primera que tenemos que hacernos, ¿es cierto que esto es nuevo, que es una locura que una organización criminal transnacional esté vinculada al gobierno de Maduro y que el gobierno de Maduro tenga como propósito vulnerar, atacar a los Estados Unidos de Norteamérica? Veamos la nota para tener una mirada más amplia. Un memorando del FBI reveló que algunos funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro podrían estar vinculados con el grupo criminal Tren de Aragua en Estados Unidos. Según el FBI, Maduro facilitaría la migración de estos delincuentes para desestabilizar la seguridad en Estados Unidos. El Tren de Aragua, originado en Venezuela como un sindicato ferroviario, se transformó en una organización criminal bajo el liderazgo del Niño Guerrero. Su expansión alcanzó varios países de América Latina y al menos 19 estados de Estados Unidos, donde se les vincula con delitos como tráfico humano, violencia armada y fraude. En julio del 2024, el gobierno estadounidense designó al grupo como una organización criminal transnacional y ofreció recompensas por sus líderes. En América Latina, el Tren de Aragua ha dejado una fuerte huella delictiva. En Chile ha sido relacionado con asesinatos y trata de personas, incluyendo el caso del ex militar venezolano Ronald Ojeda, quien fue asesinado. En Perú, la banda maneja redes de explotación sexual generando alarma social. Estas operaciones muestran el alcance internacional del grupo y la urgencia de coordinar esfuerzos regionales e internacionales para enfrentar su amenaza. Podríamos aproximarnos a esta noticia de dos maneras. Una es considerar, como muchos críticos consideran, de que este tipo de fenómenos, como el Tren de Aragua, parten de un poblado, de un barrio pobre de Maracay y se pueden volver transnacionales solamente por el acto de la delincuencia, sin que haya un producto industrial como la cocaína, sino el tráfico de personas, la migración para ir a delinquir en países totalmente desconocidos. Entonces, una es la posibilidad de que se trate una cosa espontánea y de que de manera natural va llegando a este nivel de sofisticación. Ese es un camino. En realidad no hay muchos ejemplos en la historia reciente donde una pandilla de barrio se convierta en una transnacional del crimen sin apoyo
de estados, sin apoyo político. En el otro lado, que es más frecuente, tenemos que considerar que una pandilla que se transforma en una empresa transnacional del crimen tiene un apoyo de algún estado. Entonces vamos a ver cómo ya en la Unión Soviética, con Cuba, habían pandillas que se transformaban en grandes asociaciones para atacar a los enemigos. Fijémonos en este caso quiénes son los actores. Tenemos como actor el Tren de Aragua, tenemos un superobjetivo cuando se trata del apoyo estatal al crimen, y el superobjetivo es la infiltración en los Estados Unidos, el debilitamiento, el hostigamiento y la eventual destrucción de los Estados Unidos. Yo pongo de ejemplo los Estados Unidos como base de la libertad de Occidente, pero también van tomando países democráticos en el camino para procesar o proceder con el debilitamiento global de la democracia y del capitalismo. Entonces, hay un superobjetivo y hay objetivos parciales. Entonces tenemos por un lado el actor, que es el Tren de Aragua, uno de los actores, que es el Tren de Aragua, el superobjetivo, que es infiltrar a Estados Unidos y destruirlo, y el instrumento. ¿Qué instrumento utilizan los espías rusos en el Brasil, la prensa, caviar, el Tren de Aragua, la violencia de los incendios de bosques, la violencia en Los Ángeles? ¿Qué mecanismo, qué instrumento están utilizando? Y es un instrumento desarrollado con la caída de la Unión Soviética, en realidad sofisticado. Es un nuevo comunismo, un fascicomunismo de nuevo cuño, donde ya no usa la guerra convencional y ni siquiera la guerra asimétrica de los años 60, 70 del siglo XX, que era la guerrilla. Ahora usan una guerra de baja intensidad. ¿Qué es una guerra de baja intensidad? Es una guerra donde se utilizan movimientos sociales, donde se infiltran movimientos sociales para utilizar el cuerpo de gente pobre que necesita alguna reivindicación legítima, pero que está infiltrado para usar la fuerza de la masa, para hostigar un sinfín de cosas, ¿no? Para incendiar en Chile los metros, para incendiar en Colombia los negocios, para incendiar en Bolivia 70 autobuses recientemente comprados por la alcaldía, para incendiar hoy en Los Ángeles autos de policía, etc. O sea, la guerra de baja intensidad es una guerra procesada ya por Fidel Castro en los años 90 para que la toma del poder no sea por vía de la violencia visible, sino sea por vía de del engaño, del solapamiento. Y esa guerra de baja intensidad la estamos perdiendo. Si calculamos de los países grandes de América Latina, no quedan más de 2 en manos de la democracia representativa y la otra cantidad están en manos de democracias envenenadas por el autoritarismo y el poder del Estado autocrático. De tal manera que es una guerra que estamos perdiendo porque es una guerra que no conocemos y que por alguna razón nos negamos a acercarnos a conocerla, a pesar de que toda la data dice que es una guerra desplegada sistemáticamente hasta ahora. Comencemos con el Tren de Aragua, antes de pasar a los espías rusos. El Tren de Aragua, recordemos que el memorándum del FBI, cuando sale el memorándum del FBI ahora en mayo, se arma un lío, todo el mundo impugna, y ahí otra vez viene la pregunta, ¿se trata de un elemento nuevo, desconocido? Es una tontera suprema la que está sugiriendo el FBI de que el Tren de Aragua estaría vinculado al gobierno de Maduro. Muchos lo aseguran, pero es así, y ahí podemos aproximarnos a la historia. A veces la fotografía del momento, la noticia, apabulla las conciencias, pero cuando uno ve los desarrollos, uno entra en un conocimiento más sereno de las cosas. Por ejemplo, el Tren de Aragua nace en un barrio de Maracay que se llama San Vicente.
es una pequeña pandilla juvenil frente al lago de Maracay, no de Maracaibo, de Maracay, en el estado de Aragua. Nace ahí como otras pandillas que habían nacido en Venezuela durante el gobierno de Chávez, la mayoría asociadas con lo político. Se llamaban colectivos en Caracas. Los colectivos La Piedrita, Alexis Vive, ya están denunciados en mi libro Las Máscaras del Fascismo en el 2011. Ya se conoce, no solamente en mi libro, en muchos otros trabajos se denuncia y se sabe de la presencia de estos aparatos político-militares que operan en el chantaje, en la extorsión y que también hacen política. Y ahí se inscribe el Tren de Aragua porque recibía plata del gobierno a través de las organizaciones Barrio Adentro y todas estas organizaciones que implementaba el gobierno para dar plata a la gente pobre y mantenerla como domesticada, ¿no es cierto? A medida que va creciendo, lo mismo pasaba con los colectivos, también recibían plata. A medida que van creciendo y llega el gobierno de Maduro, estoy haciendo largos tramos para ver el desarrollo, ¿no? En el 2015 aparecen unas manifestaciones enormes en Venezuela contra el gobierno de Maduro. Y estas manifestaciones usa el gobierno de Maduro, el régimen, usa a los colectivos y al Tren de Aragua para reprimir a estas manifestaciones. Y posteriormente implementa este régimen criminal, implementa el crimen callejero, el asesinato callejero como una política de Estado. Es una cosa horrenda, pero es absolutamente cierta. De tal manera que Venezuela, que tenía una tasa de criminalidad que tampoco era de las mejores del mundo, se dispara hasta 30.000 muertos por año. Estaba en el segundo lugar de muertos por año en el mundo. Habían 89 muertos por día en Venezuela. Eso es mucho. Y se calcula que había cada media hora, cada 20 minutos un muerto. Todo esto estaba generado por el régimen. ¿Para qué? Es un viejo método cubano para desmoralizar a la población, para bajar las resistencias después de las manifestaciones del 2015 y poder dominar, para aterrorizar a la población y conseguir una población que sea más dócil y menos díscola con el gobierno. Ahí intervinieron siguiendo el viejo modelo cubano. Sabemos que Venezuela es un país tomado por el castrismo. Siguiendo el viejo modelo cubano, utilizaron a la delincuencia los cortes de luz, los cortes de agua también para amasar y desmoralizar a la población venezolana. Como dirigente de estos movimientos delincuenciales, Alexis Vive, Tupamaros, el Tren de Aragua y otros, Freddy Bernal, anoten el nombre, Freddy Bernal era el hombre gobernador del Táchira que dirigía estos movimientos. De tal manera que hasta aquí tenemos una perfecta correlación de asociación criminal entre Maduro y todos estos colectivos, entre ellos el Tren de Aragua. Extraño para nada, es una consecuencia histórica. Más adelante veremos cómo a partir del 2018 se produce la internacionalización del Tren de Aragua, que la anuncia Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, cuando ve los incendios y manifestaciones en Chile contra el gobierno democrático, dice: ahora se viene el huracán bolivariano. Y esa es la señal para la internacionalización del Tren de Aragua. Entonces, estábamos viendo en el bloque anterior que a partir del año 2018 se internacionaliza el Tren de Aragua y empieza a ir por Colombia, por Ecuador, en los países afines a ellos van menos, a Bolivia van menos, pero a los países democráticos que todavía necesitaban sacar como
Chile como Perú, llegan de una manera enorme. Pero no solamente consiguen con la violencia hostigar la institucionalidad de estos países, sino que se convierte en un brazo de ejecución política, de muerte política. Y es el caso específico del teniente Ronald Ojeda, al que asesina el Tren de Aragua en Chile en una operación conjunta con la Embajada venezolana. De tal manera que estamos frente a una transnacional del crimen que sí está relacionada desde su origen con el régimen venezolano y con Cuba. Esa es la primera parte de la operación del Tren de Aragua. La segunda parte que impugnan los norteamericanos a través del memorándum del FBI es si efectivamente la migración y el Tren de Aragua tienen una relación militar de destruir los Estados Unidos, y es efectivo. Miren, en el 2019, mucho antes de que el Tren de Aragua se vuelva noticia, yo escribí un artículo que se llamaba la migración como arma táctica. Y habiendo estudiado una serie de cosas, concluyo de que están usando la migración ya en el 2019 para infiltrar gente en las sociedades democráticas. Todo esto parte, la migración como arma táctica, parte del gran modelo digo por lo eficaz, pero terrorífico y ruin, que tiene Fidel Castro en el año 80, que lo produce, que es el éxodo de Mariel. En el éxodo, si estudiamos el éxodo de Mariel, vamos a ver que todas estas migraciones, donde infiltran locos, infiltran delincuentes e infiltran agentes de desestabilización y de hostigamiento, ya están en el éxodo de Mariel. Voy a leer un breve pasaje de este magnífico libro y desconocido de Georgianne Geyer, una periodista del Washington Post norteamericano, que se llama Guerrilla Prince, y que dice así: Fidel Castro manda al éxodo de Mariel, infiltra ahí prisioneros, y dice esto la señora Geyer: una vez que los prisioneros marielitos, se llamaba el éxodo de Mariel, una vez que los prisioneros marielitos fueron liberados en Estados Unidos, las autoridades estadounidenses de todo el país se enfrentaron de inmediato a una ola de crímenes tan violenta, tan carente de normas, tan desocializada, que incluso ellos quedaron atónitos. Aquellos hombres que provenían de las prisiones de Castro parecían no creer en nada y vivir en efecto fuera de la civilización. Debido a las palizas sádicas que recibían, la inundación de sus celdas con agua, largos periodos de desnudez, incluso el cirujano plástico, el doctor Alberto Dalmau, cubano, recordó que a muchos prisioneros del éxodo de Mariel les realizaron cirugías, inventamos anestesia local y operé con hojillas de afeitar. Dijo, con el fin de que se vieran mejor al salir, todo con métodos improvisados por el régimen. Esto provocó el colapso de la Florida en el año de 1980. Fidel Castro toma esto y lo vuelve modélico, y en adelante va a usar la migración y la va a llevar la izquierda a Grecia, a Europa, incluso al Medio Oriente, como un medio para transportar dentro del noble y benévolo proceso de migración, para transportar el crimen, la desestabilización, porque la única forma de poder destruir Estados Unidos no es con una guerra convencional. Estados Unidos es una isla como América en el mundo. La única forma es infiltrarlo por dentro y conseguir lo que está sucediendo hoy, que son los incendios, lo de Los Ángeles, lo de las protestas, el asesinato, las violaciones de niñas y jóvenes que han estado sucediendo en Estados Unidos. Seguimos, vamos a un corte, seguimos con La Vanguardia. Hemos dejado para este último tramo lo de los espías rusos en el Brasil. Podría llevarnos no solamente uno, sino varios programas, porque cada tema es un tema
que son como picos de iceberg con un gran contenido y del que solamente vemos una punta. Este se ha dado en llamar por la prensa internacional el Spy Factory, donde se ha descubierto a través de la guerra de Ucrania, se descubrió cuando estaban comparando los servicios secretos una serie de identidades, que había una cantidad inmensa de gente, de rusos, que se habían mimetizado y convertido en brasileros a través de una serie de mecanismos. Finalmente capturan a uno, pero empiezan a darse cuenta que el tema es mucho más grande. Tampoco es nuevo. Entonces, cuando la gente se extraña y dice cómo, primero porque Lula está en el gobierno en el Brasil y Lula es muy cercano al bloque antioccidental. Por lo tanto, que lo permita o que lo haya permitido antes no es nada nuevo. Pero tampoco es nuevo lo de la generación de espías. Y ya que tenemos el libro de Georgie Ann Geyer, Guerrilla Prince, vamos a mirar qué pasaba antes con el comunismo. Y ahí veremos que no es nada raro que este neocomunismo, este fascicomunismo que campea en América Latina, se inspira y tiene los mismos métodos que antes. Miremos. Decenas de millones de dólares circularon a través de corporaciones cubanas como el CIMEX, una tapadera que permitía al Ministerio del Interior de Cuba recibir dólares a cambio de todo tipo de negocios, desde visados falsos, 142,000 visados falsos entre 1985 a 1989, hasta el manejo ilegal de cuerpos de cadáveres. Entonces, ese dato inmenso, 142,000 visas falsas, solamente nos revela una cosa, y es algo que quizá en algún programa podríamos tenerlo, a un oficial de la Dirección de Inteligencia de Cuba, que ahora vive en Estados Unidos, que operó en el Perú, en Bolivia, en el Ecuador y en el Brasil en los años 70 y 80, y él ya me contaba hace tiempo que lo primero que hace Cuba cuando llega a un país es buscar notarías, cementerios, morgues, para ver quiénes han muerto y poder generar nombres para sus agentes y que tengan nacionalidad del país. Por lo tanto, no es nada nuevo esto. La operación que realizaba Cuba en 1980, que según Enrique García era estándar, lo estamos viendo nuevamente con las mismas características de Rusia en el Brasil. Quisiera expandirme mucho más en este tema, siempre tan interesante, pero además que no nos extrañe porque son viejos métodos aplicados a hoy. Debemos conocerlos para prevenirlos y combatirlos, pero hay que ver la historia para saber cómo hoy y que no nos sorprendan. Hasta una próxima encuentro con La Vanguardia. Hasta pronto.